A lo largo de la historia, gran parte del mundo ha sido gobernado por los imperios. Para que sea considerado un imperio debe ser una gran extensión de terreno político dirigido por un monarca, un emperador o ser una oligarquía. A medida que el descenso de los Estados Unidos ha sido aclamado por las noticias y la opinión del mundo, pensamos que sería interesante hacer un repaso a los grandes imperios del pasado. 6. Dinastía Yuan. La cual Marco Polo frecuentaba. La dinastía Yuan cubrió 5,41 millones de millas cuadradas de tierra, más de un 9% de la masa de la Tierra. El imperio tenía casi 60 millones de habitantes en 1291, aproximadamente el 17% de la población mundial. La dinastía Yuan se inició en 1271, fue fundada por el nieto de Genghis Khan. 5 años después de la fundación de la dinastía, Kublai Khan capturó la capital de la dinastía Song, su rival del sur, y unificó toda China. La dinastía disfrutó de una vida abundante, fomentó el comercio con países extranjeros, así como visitas del famoso comerciante italiano Marco Polo. 5. La dinastía Qing, que fue la última dinastía de China. La dinastía Qing cubrió 5,68 millones de millas cuadradas de tierra, casi el 10% de la masa de la Tierra. El imperio tenía más de 432 millones de habitantes en 1851, más del 35% de la población mundial. Fundada cuando los chinos derrotaron a los mongoles, la dinastía Qing gobernó China desde el siglo XVII hasta XX, alcanzando la cumbre máxima de su poder en la década del 1800. La República de China asumió el gobierno al final de la dinastía Qing. 4. El Imperio Español. Fue uno de los primeros imperios mundiales. El Imperio Español cubrió 7,72 millones de millas cuadradas de tierra, más del 13% de la masa de la Tierra. El imperio tenía 68,2 millones de habitantes entre 1740 y 1790, el 12% de la población mundial. Imperio de España comenzó en los días de Colón y se prolongó en algunas partes de África hasta finales del siglo XX. El idioma español es hoy la segunda lengua más hablada en el mundo. 3. El Imperio Ruso. Duró casi 200 años. El Imperio Ruso cubiertas 9,15 millones de millas cuadradas de tierra, más del 15% de la masa de la Tierra. El imperio tenía 176,4 millones de habitantes en 1913, más del 9% de la población mundial. Rusia fue la última monarquía absoluta en Europa y antes de la Primera Guerra Mundial, una de las 5 grandes potencias de Europa. Durante la época del imperio la sociedad se segregó estrictamente en 5 estamentos sociales. El imperio ruso terminó con la sangrienta Revolución Rusa de 1917. 2. El imperio mongol. Fue el imperio más grande contiguo que el mundo haya visto. El imperio mongol cubrió 9,15 millones de millas cuadradas de tierra, más del 16% de la masa de la Tierra. El imperio tenía 110 millones de habitantes entre 1270 y 1309, más del 25% de la población mundial. El imperio más grande contiguo en la historia, el imperio mongol, surgió de la unificación de las tribus mongoles y turcas bajo Genghis Khan. Los mongoles tuvieron varios logros avanzados en la tecnologías e ideologías durante el imperio. En 1331, la plaga llamada Muerte Negra comenzó, la masacre más grande y lenta, que llevó al imperio al deterioro, que culminó con la anexión de Mongolia con Rusia en 1783. 1. El Imperio Británico. Fue el mayor imperio que el mundo haya visto. El Imperio Británico cubrió 13,01 millones de millas cuadradas de tierra, más del 22% de la masa de la Tierra. El imperio tenía 458 millones de habitantes en 1938, más del 20% de la población mundial. El imperio británico comenzó con las colonias de ultramar, establecimientos comerciales, dominios, protectorados y mandatos. La carga financiera de la Primera Guerra Mundial fue el principio del fin para el imperio británico. La ocupación por Japón de sus territorios en la Segunda Guerra Mundial y la pérdida de India en 1947, llevó al Imperio Británico sus días de su fin. La dinastía Qing cubrió 5,68 millones de millas cuadradas de tierra, casi el 10% de la masa de la Tierra. El imperio tenía más de 432 millones de habitantes en 1851, más del 35% de la población mundial. Fundada cuando los chinos derrotaron a los mongoles, la dinastía Qing gobernó China desde el siglo XVII hasta XX, alcanzando la cumbre máxima de su poder en la década del 1800. La República de China asumió el gobierno al final de la dinastía Qing. 4. El Imperio Español.
Fue uno de los primeros imperios mundiales. El Imperio Español cubrió 7,72 millones de millas cuadradas de tierra, más del 13% de la masa de la Tierra. El imperio tenía 68,2 millones de habitantes entre 1740 y 1790, el 12% de la población mundial. Imperio de España comenzó en los días de Colón y se prolongó en algunas partes de África hasta finales del siglo XX. El idioma español es hoy la segunda lengua más hablada en el mundo. 3. El Imperio Ruso. Duró casi 200 años. El Imperio Ruso cubiertas 9,15 millones de millas cuadradas de tierra, más del 15% de la masa de la Tierra. El imperio tenía 176,4 millones de habitantes en 1913, más del 9% de la población mundial. Rusia fue la última monarquía absoluta en Europa y antes de la Primera Guerra Mundial, una de las 5 grandes potencias de Europa. Durante la época del imperio la sociedad se segregó estrictamente en 5 estamentos sociales. El imperio ruso terminó con la sangrienta Revolución Rusa de 1917. 2. El imperio mongol. Fue el imperio más grande contiguo que el mundo haya visto. El imperio mongol cubrió 9,15 millones de millas cuadradas de tierra, más del 16% de la masa de la Tierra. El imperio tenía 110 millones de habitantes entre 1270 y 1309, más del 25% de la población mundial. El imperio más grande contiguo en la historia, el imperio mongol surgió de la unificación de las tribus mongoles y turcas bajo Gengis Khan. Los mongoles tuvieron varios logros avanzados en la tecnologías e ideologías durante el imperio. En 1331, la plaga llamada Muerte Negra comenzó la masacre más grande y lenta, que llevó al imperio al deterioro, que culminó con la anexión de Mongolia con Rusia en 1783. 1. El Imperio Británico. Fue el mayor imperio que el mundo haya visto. El Imperio Británico cubrió 13,01 millones de millas cuadradas de tierra, más del 22% de la masa de la Tierra. El imperio tenía 458 millones de habitantes en 1938, más del 20% de la población mundial. El imperio británico comenzó con las colonias de ultramar, establecimientos comerciales, dominios, protectorados y mandatos. La carga financiera de la Primera Guerra Mundial fue el principio del fin para el